Buenas tardes a todos, a ver si los ladridos del perro me dejan grabar, pero bueno, esto es un vídeo que muchos me habéis pedido. Primero me presento, mi nombre es Mundo Arcano y hoy hablaremos del origen de las eras. Hay varias teorías que se fundamentan diciendo que este tiempo en el que vivimos no es la única era que ha habido. Dicen que somos hijos del quinto sol. O sea, anteriormente parece que hubieron 4 eras más con diferentes civilizaciones. Y es de eso de lo que vamos a venir a hablar hoy, del origen de nuestra era. Si nos basamos en la edad de este planeta, la edad del planeta Tierra, científicamente hablando, la Tierra parece que tiene unos 4.467 millones de años. Millón arriba, millón abajo, ¿a quién le importa? Y se demostró que hace 335 millones de años aproximadamente había un continente llamado Pangea. Todo el mundo ha oído hablar del continente, de la teoría del continente Pangea. Supone que todos los continentes que nosotros conocemos hoy eran uno, estaban unidos. La primera persona que postuló esta teoría fue un meteorólogo, ahora sí, alemán llamado Alfred Wegener. Basándose en diferentes pruebas científicas empíricas, descubrió que habían pruebas que indicaban que anteriormente había una unión entre los continentes y a raíz de esto desarrolló varias pruebas exitosas. Primero hizo una prueba geográfica y Wegener sospechaba que los continentes podían haber estado unidos al observar una gran coincidencia en la forma de las costas de los continentes, especialmente entre Sudamérica y África. Es lógico que los fragmentos encajen. Si cogemos un mapa, partimos piezas de los continentes y empezamos a unificar, no parece muy ilógico que formen una única unidad, un único continente. Después también desarrolló unas pruebas geológicas que se basaron. Wegener reunió pruebas de diferentes cordilleras, y descubrió que estas cordilleras tenían la misma edad y la misma clase de roca en distintos continentes. Estos accidentes se prolongaron a una edad que podía datarse de mucho antes de nuestra era y de por lo menos 2 glaciaciones anteriores. Sobre las eras de las glaciaciones hablaremos más adelante, no te impacientes. Después desarrolló también pruebas paleoclimáticas y paleontológicas. Este continente, todo el mundo conoce, o si no lo conoce, bueno, de instituto, asignatura de instituto, por lo menos en mi instituto se daba, el movimiento de las cortezas terrestres y la teoría de las derivas continentales. Cuando estaba la Pangea, debido a la derivación continental, la Pangea empezó a separarse. Pero antes de que la Pangea se separara, cuando era uno, esto no fue el comienzo del planeta. Anteriormente estaba separado también. Y formaron también un continente anterior a la Pangea llamado Rodimia. Pero el continente Rodimia también se desfragmentó en otros continentes que volvieron a unificarse en la Pangea. Lo que ahora llamamos la Pangea, pero lo que es Rodimia lo vamos a dejar para otro vídeo, porque es una era anterior incluso, demasiados millones de años atrás y es mucho más complicado. Bueno, la Pangea el continente de la Pangea empezó a dividirse en 3 fases. La primera comenzó en la fase jurásica. No te voy a explicar cuándo fue la fase jurásica. Todo el mundo ha visto Jurassic Park. En la época de los dinosaurios. Hace mucho. En esta fase se creó una grieta desde la parte este
hasta la parte oeste, separándose lo que hoy conocemos como Norteamérica de África. Como prueba de ello está el gran río Mississippi, que es un río muy antiguo. La segunda fase comenzó en la era Cretácica. 150 millones, 140 millones, década arriba, década abajo. Bueno, en esta fase se separaron 4 continentes completos ya. África, Sudamérica, la India y la Antártida. Y entre sí estos continentes siguieron separándose. Bueno, ahora me dirán, Sudamérica no era un continente. Lo sé, tranquilo, es el continente americano. Todos lo sabemos. Lo que quiero decir es que la segunda fase se dividió y para llamar a grandes masas de tierra las vamos a llamar continentes, ¿vale? Bueno, estos 4 trozos, si te molesta decirle continente, también siguieron separándose entre sí y formó Euroasia y Nueva Zelanda. Recordemos que también hay una teoría que todavía está indagándose, investigándose, de que Nueva Zelanda realmente no es una isla, sino es un continente sumergido. Y lo que quedó, lo que nosotros conocemos hoy como Nueva Zelanda, es el pico más alto de lo que había un continente anteriormente llamado Zelandia. ¿Vale? Bueno, pero eso también, Nueva Zelanda y la historia de Nueva Zelanda, lo dejamos para otro vídeo. Continuamos, vamos por la tercera fase. En la tercera fase comienza la era Cenozoica, hace 66 millones de años. No hace tanto ya, ¿vale? Ya hemos pasado de 350 millones de años, o 175, a 66 millones de años. Ya suena un poco más cercano, ¿verdad? Bueno, la tercera fase es donde Norteamérica y Groenlandia se separan de Euroasia y se forma el Mar Noruego. La Antártida, desde la formación de la Pangea, ha estado siempre o en el sitio o muy cerca del Polo Sur. Más adelante, en otro vídeo, vale, creo que ya vamos por muchos vídeos, vamos a hablar de los desplazamientos de los polos magnéticos y lo que esto ha producido a la Tierra, ¿vale? Que esto no es una teoría, esto es verdad. Hubo varios desplazamientos de los campos magnéticos, sí, trajeron consecuencias al planeta. Pero esto no es de lo que quiero hablar hoy. Lo que quiero hablar hoy es de la formación del continente como nosotros lo conocemos hoy. Y tú dirás, Mundo Arcano, ¿para qué me traes tanta tontería? Tranquilo, tranquilo. Paso a paso, piano a piano se va lontano. Paso a paso. Mundo Arcano quiere traer las civilizaciones antiguas, quiere traer las tradiciones, quiero traer la magia antigua, la magia ritual más antigua y las culturas. Pero claro, antes de llegar hasta ese punto tenemos que partir de un punto. Entonces vamos a partir de un punto histórico que nosotros conocemos. Y después de ahí vamos a ir desarrollando cómo evolucionaron las culturas de la quinta era. No voy a hablar de las eras anteriores, todavía. Para otro vídeo. ¿Cómo no? Hay teorías también que dicen que la Antártida es la antigua Atlántida, lo que hubo un movimiento de la corteza terrestre a la vez que un movimiento del campo magnético, pero esta teoría más adelante. Pero una vez que ya se terminó de formar lo que son los continentes, se terminaron de mover, bueno, nunca se terminan de mover, hoy en día se sabe que la corteza está en continuo movimiento. Pero quiero parar el asunto de las eras glaciares. Hubo épocas en el que el planeta estaba sumido en eras glaciares, ¿vale? Y todo el mundo dirá, Mundo Arcano, pero es que el Sol está ahí, el Sol no se fue a ningún lugar, seguía calentando la Tierra. Sí, amigo mío, tienes razón, pero el calor de la Tierra no viene solo del Sol, viene también del núcleo, ¿vale? Entonces, hubieron momentos en que el núcleo se movía menos y producía eras glaciares. Ahora, tenemos una de las primeras glaciaciones que fueron datadas, nadie estuvo ahí para datarlo, pero se hicieron pruebas en los hielos y encontraron que hubo una glaciación hace 850 millones de años, ¿vale? Hubo otra glaciación hace 580 millones de años. También cabe decir que entre glaciación y glaciación, me dirás, pero Mundo Arcano, si entre una glaciación y otra, ¿qué quiere decir? ¿Que un hielo se subió en otro? No, quiere decir que hubo un periodo de desglaciación, ¿vale?
Un periodo en el que los caquetes se derretían y aumentaba el nivel del mar, y se dice que así comenzaban las eras. Bueno, después tenemos la segunda glaciación, la de Mindel. Después tenemos la glaciación de Eris, hace 200 millones de años. Después tenemos la glaciación de Burn. No sé cómo se pronuncia, es la U con 2 puntos arriba. La de Burn, que es la que más nos interesa, porque fue la que se formó hace 110 millones de años, 1000 millones de años, y terminó hace 12.000 años, o 10.000 antes de Cristo, como vosotros queráis. Yo no tengo problema. Esa desglaciación dio lugar a la era nuestra, la era que nosotros conocemos de hoy en día. Muchas culturas, quiero ahora hablar sobre lo que muchas culturas dicen sobre el diluvio universal, ¿vale? Y como muchos pseudocientíficos me van a decir, pero Mundarcano, ¿qué tiene que ver la glaciación con el diluvio? Sí, tiene que ver, amigo, tiene que ver. Porque muchas culturas hablaban del diluvio universal. Todos dicen que el diluvio universal se generó por una lluvia. Muy bonito. Pero si vamos a la palabra etimológica de diluvio, diluvio proviene del latín diluvium, que significa inundación. No significa lluvia, mucha lluvia, no, significa inundación. Entonces, muchas tradiciones concuerdan en que hubo un diluvio inundación. Incluso tenemos restos de la cuarta era, como es la Esfinge, como es Tiahuanaco, que se han hecho pruebas que decían que el nivel del mar allí era de diferente manera. Entonces, partiendo de la base, por un lado tenemos la desglaciación en el 12.000, hace 12.000 años. Por otro lado tenemos restos arqueológicos muy, muy antiguos. Por tercer punto tenemos la inundación o el diluvio. Y si vamos a extrapolarizarlo todo en nuestros tiempos, ¿cuál es uno de los mayores miedos que hay en la actualidad? Es el cambio climático. Gracias a Greta Thunberg. Gracias, Greta. Ironía. El cambio climático y el descongelamiento y desprendimiento de los casquetes polares. Esto provoca grandes inundaciones y aumentos del nivel del agua, el nivel del mar. Esto lo que hace es que sepulta o hunde bajo el agua muchas zonas costeras, muchas zonas que se encuentran casi en el nivel del mar. Y como estaba diciendo, ¿a qué viene esto, mundo arcano? Viene a que quizás no hubo lluvia. No hubo lluvia, sino hubo una gran y mundial inundación debido a la desglaciación. Personas de la cuarta era quizás sobrevivieron a esa desglaciación, que es lo que habla muchas culturas. Personas que sobrevivieron o que fueron guiadas de alguna manera para poder sobrevivir de esa manera. Algunos hablan también de la teoría de la Atlántida. Pero bueno, vamos a dejar la teoría de la Atlántida para otro tiempo y vamos a hablar un poco de partir de la base de la desglaciación. Entonces, una de las bases más antiguas, más antiguas no quiero decir, más famosas, es la Biblia, que se nos enseña que que Dios mandó una gran lluvia durante 40 días y 40 noches, inundó el mundo para acabar con la maldad del mundo, porque Dios miró a la tierra y vio que los hijos de los hombres habían pecado con los hijos de Dios. Es parte de la historia del cristianismo. Y tú me dirás, pero mundo arcano, ¿eres cristiano ahora? A ver, amigo, si me vienes diciendo que todo esto es mitológico, entonces déjame decirte, mi querido e inteligente amigo, algo que va a iluminarte. Varias culturas hablan de lo mismo, de un diluvio. Y para dar un énfasis aquí, la Biblia, o los 5 libros primero de la Biblia, llamado el Pentateuco del Antiguo Testamento, fue escrito por Moisés. Recordemos que Moisés era hebreo. Estamos hablando de la época en la que vivió Moisés, que pudo ser un 2000 antes de Cristo. Si nació, no nació, existió, no existió, no voy a rebatir ahora. Lo que estoy diciendo es que, según las historias, él vivió en Egipto.
Y de Egipto también conocemos la Atlántida, con lo cual en Egipto es donde se guardaba, los sacerdotes guardaban todo el conocimiento del mundo. Con lo cual los egipcios podrían haber tenido documentos, historias conocidas de cómo se inició el mundo, y Moisés las aprendió de ahí y escribió el Génesis, con lo que él había conocido. ¿Por qué te digo esto? A todos aquellos que no saben quién es Moisés, os recomiendo la película de Disney, El Príncipe de Egipto. Continuando con este asunto, ya hemos hablado de que los cristianos hablaban de una inundación con Noé, pero es que no solamente fueron los cristianos. Los incas también hablaban, su historia también decía que el dios Sol Inti, debido a que el pueblo antiguo fue masacrado por culpa de otro dios, lloró durante 40 días y 40 noches. Dice que con este llanto inundó la tierra y creó el río Titicaca. Casualidades de la vida, ¿no? La historia de la Biblia en una esquina del mundo y la historia de los incas en la otra esquina del mundo. Bueno. Pero si me dice, oye, casualidad, mundo arcano. No, amigo. También tenemos los poemas de Gilgamesh, o Bilgamesh, como lo quieran llamar. Gilgamesh era un rey sumerio. La historia de Gilgamesh es que tenía la motivación de encontrar el modo de vivir eternamente. Y había escuchado de una persona que los dioses le habían bendecido con la vida eterna. Era Utnapishtim. Este cuenta que en los tiempos antiguos hubo una gran inundación y que el dios Ea le vaticinó o le profetizó o le habló de la llegada de una inundación muy grande y le dijo: Utnapishtim, créate un arca. ¿Os suena esta historia? La llegada de se construyó un arca y dice que la lluvia duró 6 días y 7 noches. Y después Utnapishtim soltó una paloma y al ver que la paloma no regresaba dijo: ¡hostia, tierra! Ahora cambiamos el nombre Utnapishtim por Noé. La historia es parecida, ¿vale? Después, aparte de Gilgamesh, tenemos una historia aún más antigua, que es la epopeya de Atrahasis, perteneciente al periodo acadio. Pero bueno, de esta cultura lo hablaremos más adelante, pero también Atrahasis hablaba de este asunto, de que había una inundación en el mundo, y está datado, las tablillas de la epopeya están datadas de 1000 años incluso antes que Gilgamesh, que las tablillas creadas por Gilgamesh, ¿vale? Entonces, de aquí podemos deducir dos cosas. La primera: Moisés, cuando escribió el Pentateuco, reunió simplemente todo lo que había aprendido de las civilizaciones y lo plasmó en el libro, el Génesis. Y después, bueno, durante los años este libro fue evolucionando, las palabras fueron cambiadas, donde digo Diego, de paso aprovecho, hola Diego, amigo, Runafuego. Y la otra es que las diferentes culturas, Gilgamesh, los incas, los judíos, las diferentes culturas reunían la misma información, conocían la misma información del origen de nuestra era. Y con esto quiero dejarlo. Voy a dejarlo ya en la época del 12.000, de cuando está la desglaciación. Y a partir de aquí vamos a empezar a hablar del origen de las civilizaciones en otro vídeo. Y el origen de los sumerios, de los acadios, de los babilónicos. Vamos a hablar también en otro vídeo de Tiahuanaco. Hablaremos de Göbekli Tepe, no recuerdo bien si se pronuncia Göbekli Tepe. Y hablaremos sobre todo de la teoría de la arqueóloga de Siberia, que encontró restos que el carbono 14 lo dató de 50.000 años. Restos muy antiguos, antes de la desglaciación. Entonces, son cosas que vamos a ir hablando en los siguientes vídeos. Lo importante es que te quedes, te conectes, te suscribas, le des a la campanita porque seguiremos trayendo vídeos. Esto es Mundo Arcano. Cuidaos.